Enrique. Gracias, Carla, por el pase. Siempre importante presentar casos como los de la profesora Leiva en circunstancias particularmente como las actuales. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con Daniel Olivares, ex congresista de la República que se encuentra en Cusco, precisamente donde se ha desatado un incendio forestal en Urubamba de dimensiones muy preocupantes. Está solicitando mayor apoyo del gobierno central para poder controlarlo. Daniel, buenas noches. ¿Qué nos puede contar a esta hora? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Y gracias por el espacio, de verdad. Estamos aquí en Urubamba muy preocupados con lo que está sucediendo. Tenemos un incendio que ha empezado temprano y que no ha podido parar, que sigue moviéndose de lugar en lugar y ha quemado distintas zonas. Y hablando con las autoridades del gobierno local, del municipio, vemos que esto ya escaló, ya escapó de las manos del municipio, ya se ha escalado al gobierno regional, pero tampoco se va a poder. Lo que necesitamos concretamente, Enrique, es que se declare desde Presidencia del Consejo de Ministros, es decir, desde el Premier, una emergencia de grado 4 y con eso la burocracia del Estado permita que puedan ayudar y puedan venir con helicópteros, con agua, porque no se va a poder controlar solamente con los recursos locales. Y tenemos acá una zona de riesgo, una zona de conservación nacional, el Manantay, bosques de árboles nativos, tenemos muchas zonas de producción ganadera, muchas personas también que tienen sus hogares y que están perdiéndolo todo y no tenemos mucho tiempo para esperar. Entonces, hay dos opciones. O se sigue escalando poco a poco con los procedimientos burocráticos de pasar al gobierno regional, que hagan la evaluación, que le pongan grado 3, que le pongan grado 4 y llegue al gobierno central finalmente, o Presidencia del Consejo de Ministros tiene la facultad, el ministro Bellido tiene la facultad de declarar esta emergencia grado 4 y enviar helicópteros de una vez para que tiren agua y apaguen este fuego que está en la sierra de Naguara, en Urubamba, corriendo rápidamente. Claro, efectivamente, lo que usted describe es un ejemplo más sobre la marcha, ¿no?, de la incapacidad del Estado de poder reaccionar con la agilidad requerida. Cuéntenos un poco más de detalles, por favor, sobre este incendio. Estamos hablando efectivamente de Urubamba, pues el valle es una de las joyas de nuestro país. Sí, empieza esto en Media Luna, ¿no? Una zona llamada Media Luna, donde hay ganadería, donde hay personas viviendo, niños, personas mayores, pero los vientos han ido corriendo el fuego y ha pasado a Yanaguara, ha ido subiendo a la cima de la montaña. Como saben, estamos en una época seca todavía no empiezan las lluvias y hay personas, lamentablemente, que todavía hacen quema de tierras por algunos lugares. No sé si este ha sido el caso, pero se ha empezado este incendio y los vientos han ido llevando el fuego hasta la parte alta de la montaña, donde ya no llega la gente. Ahora ya de noche ya no se puede subir porque ponen en riesgo a las personas, no se puede por protocolos de defensa civil, pero es así, ¿no? El municipio tiene que responder. Si no puede, tiene que hablar con el gobierno regional para que lo declare grado 3 y suba al gobierno regional. Recién yo hablaba con el municipio hace un rato y ya estaban pasando el informe al gobierno regional, pero mientras que hacen un informe, mientras que leen el otro, mientras que van avisando, ya todos acá en el Valle sabemos que esto ya se fue de las manos y la gente está bastante preocupada. Entonces, por eso hemos averiguado y hay una figura legal para que el Premier Bellido pueda declarar la emergencia grado 4 y puedan enviar la ayuda con los recursos que tiene el gobierno nacional, ¿no? Que son los recursos que están justamente para este tipo de situaciones. Que no demore más tiempo entonces esta reacción. Gracias, Daniel Olivares, por alertarnos de la situación, ¿no? Un ejemplo más. Un ejemplo más. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Un ejemplo más de cómo al Estado le cuesta reaccionar ante situaciones de emergencia como esta. Vamos a continuar de inmediato dándole la bienvenida a Julio Silva Meneses, especialista en temas electorales y municipales, porque finalmente, bueno, se canceló o se confirmó, mejor dicho, lo que conversábamos de manera introductoria anoche con el jefe de la OMPRE, con Piero Corbeto. El Jurado Nacional de Elecciones ha cancelado la inscripción nada menos que de 15 partidos políticos. 15, nos quedamos con 9 que mantienen su inscripción y evidentemente esto podría reconfigurar el panorama electoral en un país donde lo que sabemos que tenemos para empezar, ya no sé
si es que es así o no, pero lo que sabemos era que teníamos demasiados partidos. Julio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enrique, en primer lugar, muy buenas noches. Gracias por la invitación. En efecto, el día de ayer el registro de organizaciones políticas, que es esta oficina que forma parte del Jurado Nacional de Elecciones, ha procedido a cancelar la inscripción, como bien lo señalabas, de 15 partidos políticos que no cumplieron con los requisitos previstos en la normativa para conservar su inscripción luego de las últimas elecciones. Efectivamente, teníamos 24 partidos políticos inscritos que potencialmente podían participar en las últimas elecciones. Algunos de ellos no lo hicieron, 4 de ellos no participaron y justamente esta no participación acarrea su anulación, la cancelación de su inscripción. Pero el resto de partidos políticos participaron y dentro de los que participaron pues hay 10 partidos políticos sumado además al caso del Partido Morado que pese a haber participado no superaron ciertas condiciones y eso ha generado que se cancelen. Y dentro de estos partidos políticos, dentro de estos 15 partidos políticos cancelados, tenemos partidos políticos de larga data como lo puede ser el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista. También tenemos casos bastante particulares, singulares, el caso de Victoria Nacional, ex Restauración Nacional, entre otros partidos, reitero, nos hemos quedado con 9 partidos políticos con inscripción vigente y que por lo tanto están habilitados para participar de las próximas elecciones regionales y municipales del año 2022. Ahora, había ya, digamos, entre algunos de los partidos que usted menciona, de los más, además, históricos, simbólicos, como el PPC y el APRA, ya los propios dirigentes de estos partidos habían adelantado la voluntad de volver a pasar por el aro, ¿no? Por el trámite de la inscripción, era algo que se esperaba. Pero hay un caso bastante particular, como el del Partido Morado, que si bien tiene una presencia limitada en el Congreso, tiene pues bancada con Somos Perú. Es muy extraño ver un partido con presencia parlamentaria, con cuota parlamentaria, que va a perder su inscripción. Ellos están cuestionando esta medida. ¿Cómo se entiende el caso del Partido Morado en particular? En efecto, Enrique, el caso del Partido Morado es un caso bastante peculiar, particular. El ROP ha emitido la resolución 413-2021, mediante la cual se cancela la inscripción de este partido. El fundamento del registro ha sido que el Partido Morado cumplió con una de las condiciones señaladas para conservar la inscripción. Ha interpretado la norma entendiéndola como requisitos para conservación de partidos políticos y no como requisitos o supuestos de cancelación de partidos políticos. Esta cuestión que podría parecer intrascendente entre utilizar la palabra conservación y cancelación, por otro lado, pues vemos cómo es que genera esta consecuencia, en este caso en particular del Partido Morado, que conlleva a la pérdida de su inscripción. Y es que el Partido Morado obtuvo, es cierto, o superó este mínimo de 5% de votos válidos a nivel nacional que exige la normativa, la ley orgánica o ley de organizaciones políticas en su artículo 13 establece justamente este mínimo del 5%, pero además establece o se hace referencia al mínimo de 5 congresistas y en el caso del Partido Morado, pues al tener solo 3 congresistas, cuando la ley le exige este mínimo de 5, el ROP ha considerado que no habrían cumplido con esta segunda condición para conservar la inscripción como partido político. O sea Julio, el Partido Morado, perdón, ahí entonces lo que se entiende es que no es lo uno o lo otro, sino ambas condiciones. Es ambas condiciones como que permiten a este partido conservar, mantener su inscripción. Sin embargo, y ahí radica la discusión y seguramente el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a analizar eso, el Partido Morado, por su lado, lo que argumenta, lo que señala es que el artículo 13, inciso A de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece estas causales, se refiere a los supuestos no de conservación, sino de cancelación. Y reitero, esta distinción entre una palabrita y otra, conservación y cancelación, pues
ha generado todo este embrollo para el Partido Morado que le ha terminado pues quitando la inscripción y por lo tanto perdiendo la posibilidad como medida próxima de participar en las próximas elecciones regionales y municipales. El Partido Morado tiene su derecho para impugnar esta decisión del registro. Hay 5 días hábiles para apelar a esta decisión y el Pleno tiene 30 días hábiles para resolver esta impugnación y ahí se determinará finalmente si el Partido Morado mantiene su inscripción o se confirma esta cancelación. Ahora, ok, sí, claramente, bueno, ellos tienen este derecho. Ahora, Julio, han aparecido nuevos movimientos que prometen hacer todo el trámite de inscripción. Se suponía que la filosofía de todo esto era tener menos partidos, pero como decía Vallejo, pues solo sé que nada sé. O sea, a estas alturas no se entiende ya bien qué es lo adecuado, qué es lo que le conviene a la democracia. Leía un interesante artículo largo en el New York Times que abogaba, por ejemplo, por el fin del bipartidismo en Estados Unidos. Ya no funciona el bipartidismo porque no llegan a acuerdos. Entonces se proponía incluso 5 o 6 partidos que puedan diversificar un poco los intereses de la población. Acá nosotros íbamos hacia menos, pero como decía, ya están apareciendo nuevos partidos que prometen hacer toda la chamba para inscribirse. ¿Qué tan fácil va a ser inscribir nuevos partidos? Se suponía que eso también iba a ser limitado. A ver, en efecto, Enrique, en el año 2019, cuando se realiza esta reforma electoral, que consistió básicamente en 4 leyes, una de ellas, la ley 30995, apuntaba justamente a ser más estricto en los supuestos de cancelación, y esto con la finalidad de tener un sistema político con menos partidos, menos movimientos regionales, pero en teoría mucho más representativos. Sin embargo, esto no ha ido de la mano, o no hemos tenido una reforma electoral coherente, porque a la par que éramos o que volvíamos más estrictos los supuestos de cancelación, sin embargo, se flexibilizaba y se facilitaba también la inscripción de partidos políticos, de tal manera que los requisitos para inscribir un partido político actualmente son mucho más fáciles de conseguir, en otras palabras, que años atrás. Por lo tanto, pues esta idea, reitero, que estaba detrás de la reforma política de reducir la cantidad de partidos políticos con supuestos más estrictos de cancelación, no se condice luego con las normas de inscripción que han abierto la puerta a muchos más partidos. Actualmente, Enrique, existen en trámite de inscripción ya presentado ante el registro 5 partidos que, de alcanzar su inscripción hasta el 5 de enero, van a sumarse a estos 9 partidos o 10 partidos eventualmente, dependiendo de lo que pase con el Partido Morado, y nuevamente entonces tendríamos en las próximas elecciones regionales y municipales como mínimo pues estos tal vez 14 partidos, y a ello incluso hay que sumarle, recordemos, los movimientos regionales que se activan, que tienen presencia y participación en estas justas regionales y municipales. ¿Cuántas firmas, perdón, son las que, no, al final ya no es el tema de la firma, sino con los comités, etcétera, ¿no? Así es, efectivamente, pasamos de exigirle a los partidos políticos de que presenten una determinada cantidad de firmas de adherentes, pasamos luego con esta reforma del 2019 a exigirles no adherentes que pues una vez que firmaban se desentendían completamente de los partidos, y pasamos, reitero, a exigirles afiliados, es decir, personas comprometidas, identificadas con el partido político, reitero, en una cantidad mínima, aproximadamente 24,000 afiliados a nivel nacional. Estamos hablando del 0,1% de los ciudadanos del padrón del último proceso electoral, lo cual, reitero, no es mucho. Es cierto, hay otros requisitos como por ejemplo la conformación de comités provinciales con unos determinados mínimos, pero vuelvo a reiterar, partidos que se les ha cancelado su inscripción, como por ejemplo el PPC, el APRA, seguramente van a iniciar su proceso de reinscripción. Dudo sinceramente que puedan lograr esta inscripción hasta el 5 de enero, de tal manera que no van a seguramente participar de las próximas elecciones del 2022, pero seguramente sí van a tener presencia en las próximas elecciones generales del 2026.
Es un sistema prácticamente de partidos descartables el que se está planteando. Vamos a ver qué cosa ocurre, ¿no? Partidos que van a terminar con la elección y que se van a volver a inscribir de manera fácil, y eso evidentemente no va a ayudar a la maduración, pues, de un sistema político de partidos que canalicen finalmente los intereses de la sociedad. Pinta mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Julio Silva. Gracias. Gracias, Enrique. Buenas noches. Una última, por favor, porque ayer lo conversábamos con Corbeto también, este intento de posponer elecciones primarias para las próximas elecciones que ha salido de un par de partidos ya en el Congreso, ¿es viable? Es viable porque en realidad la suspensión de la aplicación de estas elecciones primarias está o recae enteramente en el Congreso de la República. El Congreso de la República para las elecciones generales 2021, mediante una ley, decidió la suspensión de estas elecciones primarias para las elecciones generales, y ya se han presentado hasta 2 proyectos de ley, un proyecto de ley presentado por Podemos Perú a través del congresista José Luna, otro proyecto de ley multipartidario por parte de Renovación Popular y Fuerza Popular, y ambos van en esa línea, en ese camino de no aplicar elecciones primarias en estas elecciones regionales y municipales, con lo cual nuevamente pues se pospondrían estas elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, y ya serían en todo caso aplicadas en el 2026. Vamos a ver finalmente cómo es que el Congreso de la República canaliza estas iniciativas legislativas y si finalmente se aprueban. Recordemos que el Congreso tiene en principio hasta el 1 de octubre para modificar la normativa electoral que se va a aplicar en las elecciones del próximo año. E incluso hay una iniciativa de Alianza para el Progreso para prorrogar este plazo de realizar modificaciones por 3 meses más. Esperemos, está en manos, reitero, del Congreso de la República realizar las reformas electorales en beneficio de nuestro sistema democrático. Gracias. Ahora sí, Julio Silva Meneses, no pinta muy ordenado el panorama. En realidad esto se está reproduciendo en varios aspectos del país. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el economista, exministro de la Producción, Piero Gessi. Bueno, hoy el Ministerio de Economía y Finanzas emitió una nota de prensa, ¿no?, por la cual anuncian o informan que el titular del MEF y el titular de Producción le dan un nuevo impulso a la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Acuícola. En este caso vamos a conversar con Piero Gessi, que acaba de publicar un interesante artículo sobre el destino de la agricultura en el país, pero comenzamos dándole pie a este tema. Precisamente, Piero, buenas noches. Sobre las mesas ejecutivas que usted impulsó, acaba de escribir hace poco relativamente un libro bastante interesante sobre la materia, y parece ser que por lo menos existe la voluntad en medio de estas contracorrientes que parecen darse en el gobierno de impulsar el mecanismo. ¿Por qué las mesas ejecutivas son importantes rápidamente y por qué el sector acuícola representa hace ya algunos años en realidad una esperanza que yo no sé si se ha transformado todavía en realidad? ¿Qué tal, Piero? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, bueno, efectivamente hoy día, de hecho, estuve en la presentación, me escribió ayer a invitarme al relanzamiento de las mesas ejecutivas el ministro Franque, y no, muy gentilmente, y atendí y estuve hoy día. Creo que lo importante es que el sector acuícola es un sector en el Perú no solo que tiene potencial, sino que es una realidad que obviamente tiene mucho mayor que dar, pero ya empezó a dar en términos de langostinos, conchas de abanico, en términos de la trucha, ¿no? El trucha es como el salmón, sustituye en el Asia al salmón, se usa para sashimi. Tenemos todavía el potencial no tan conocido, pero por explorar del Paiche y algunos países amazónicos. Entonces la agricultura tiene un gran potencial y una realidad de crecimiento sostenido en los últimos años, ¿no? Creo que lo importante es que los economistas siempre hablamos de productividad y poner en valor a los sectores, y las mesas ejecutivas son una herramienta para que ello ocurra, entendiendo que para que se exporte más langostinos a la China, por ejemplo, es necesario
tratados comerciales, es necesario que el Sanipes tenga algunos acuerdos con sus contrapartes en China, llegar a ciertos estándares de inocuidad, de trazabilidad en general. Entonces, ese tipo de trabajo tiene que implicar una colaboración del sector público con el sector privado y dentro del sector público. Y la mesa ejecutiva es una herramienta para coordinar y colaborar dentro de, ¿no?, distintos actores públicos y privados alrededor de una cadena de valor, de un sector. Por eso es que al ser tan aplicado y tan concreto, creo que ha logrado tener cierta continuidad, porque va más allá de las ideologías, ¿no? Es una forma de trabajo, de colaboración público-privada, y el ministro Franque cree firmemente en este tipo de trabajo y no ha tenido ninguna duda de buscar su continuidad. Él mismo dijo, este es un gobierno de cambio, pero hay que mantener las cosas que sí están yendo bien. Ahora, ¿cree tan firmemente Franque en el mecanismo, creo yo? Conversábamos con él hace algunos días que le han asignado en el presupuesto público como 857 millones más, creo, al Ministerio de la Producción, que me imagino iría por esa línea, porque producción es de alguna manera el pivote de esto, ¿no? Bueno, son varios, pero claro, en el caso de estas articulaciones de cadenas de valor, el sector producción acuícola, en particular el sector productivo, el sector producción es fundamental, porque obviamente si uno quiere, uno habla de construir institucionalidad y tener buenas instituciones, pero la entidad sanitaria, digamos en este caso, el Sanipes, requiere dinero. Entonces, la institución también se construye un poco con presupuesto y el MEF es el que le dé las mesas también, es que el MEF tenga más información, porque en nuestro país, como se ha dado este casi lugar común, decir los temas, el MEF se encarga de los temas financieros, digamos, de macro, de la solvencia fiscal, ¿no? Y los temas productivos no los conoce mucho, los delega a otros ministerios como Midagri, Produce, etc. Pero en realidad la idea es que el MEF no se puede desentender de esos temas. O sea, los economistas siempre hablan que la productividad es lo que más importa en el largo plazo, pero a la hora de la hora, muchos querían que el MEF se desentienda de los temas productivos. El propio ministro Franque me dijo que yo lo convencí de que las mesas tendrían que estar en el MEF, porque es el que asigna el presupuesto. Y donde hay presupuestos, donde se pueden hacer las apuestas de desarrollo del país, ¿no? Exacto, y es una expresión finalmente de lo que puede ser un gobierno con un acento de izquierda, pero que no te desbarranca, pues la economía del país, todo lo contrario, es la expresión de impulsar la diversificación productiva, ¿no? Claro. Insisto, sin alterar, ¿no?, un desarrollo económico que es finalmente lo que nos interesa a todos. Lo voy a absolver a usted, le voy a ahorrar el trabajo de comentar la agenda del sector trabajo, porque vamos a tener una entrevista en algunos minutos, pero de lo que sí quiero hablar es de cómo ve la situación en el sector agrícola. A ver, en el sector agrícola y de lo que estamos hablando es, como usted señala en el artículo que acaba de publicar, probablemente el más importante del país en materia tanto de generación de mano de obra y por otro lado de lo que representó la agroexportación, que se convirtió en una especie de cuco en los últimos años y ahora parece que la cosa puede estar, me parece, un poco a la deriva. Hay informaciones de grandes inversiones que se están retirando, que se están dedicando a la mecanización y a la automatización, que se están recortando puestos de trabajo, que cultivos que eran estrellas como el espárrago o los arándanos, pues de repente ya no lo son tantos y hay incertidumbre. Y al mismo tiempo está el reto, que sigue ahí vigente, de insertar al campesino, sobre todo altoandino, al agricultor, en las cadenas de valor. ¿Cómo observa al gobierno en ese complicado punto de partida? Luego, por supuesto, de lo que fue pues esta derogatoria de la ley de promoción del sector. Yo creo que el sector el agrícola en general ha sido como dos sectores, ¿no? Lo que hemos visto, un sector moderno, el agroexportador, con los niveles de productividad más altos del mundo. Somos el primer exportador de arándanos del mundo, el segundo exportador de uvas, el segundo exportador de espárragos, de paltas, ¿no? Entonces, estamos a niveles del más alto del mundo en 5 o 6 productos, y eso ha ocurrido en 20 años, ¿no? Con empresas que son de clase mundial, con niveles de productividad altísima, ¿no? A la vez tenemos que ellos ocupan solamente el 5% del territorio agrícola del Perú y el 95% está en la agricultura tradicional. De hecho, una de las cosas más llamativas, Enrique, no es solo en el Alto Andino. Es decir,
En nuestra costa, que es el boom del corazón agroexportador, muchísimos pequeños, diría la gran mayoría Convive con la pequeña agricultura. Ajá. De los valles, claro, o sea, la gran agricultura ha ocurrido en el desierto. Esta agricultura moderna es lo que era desierto, que sí es regado, con los grandes proyectos de irrigación, entre otros, particularmente Chaimochi, Colmos, pero en lo que sería el intervalles. En los valles de la costa hay muchísimo minifundismo, herederos de cooperativas que no están insertados, muchísimos de ellos en las cadenas agroexportadoras, ¿no? Y claro, obviamente en la sierra es aún mucho más. Se ha dado un proceso de inserción, pero es muy modesto, y ahí creo que esa es la diferencia, digamos, si quieres, lo pusiste entre lo que puede ser un gobierno de izquierda, de derecha, ¿no? O digamos, un gobierno que cree un poco más en el Estado y un gobierno que cree menos en el Estado, ¿no? Yo, digamos, sin ser de izquierda, creo que no vamos a poder insertar a la gran parte de ese 95% que no está insertado si no tenemos políticas públicas productivistas, de articulación de cadenas de valor, de extensionismo, de reducción de los costos de insertarse, de facilitar el conocimiento, de financiamiento de los pequeños productores. Y ahí creo que, por lo menos los anuncios que vi la semana pasada del Midagri, era un poco más de una lista de dinero. Es como que cuando no sabemos bien qué hacer o no tenemos un buen diagnóstico de la situación, queremos darle más dinero a Agrobanco, queremos darle más dinero a tal fondo, queremos aumentar FAEAGRO. Algo que yo he comentado, por ejemplo, es que dentro, digamos, obviamente dentro de los programas de garantías que se hizo el año pasado como resultado de la pandemia, unos salieron mejor que otros. Uno que salió definitivamente muy mal fue FAEAGRO. Se dedicaron 2.000 millones de soles para garantizar préstamos agrarios y digamos, se tomó ni siquiera el 10% de esa cantidad. ¿Por qué? Porque el sector microfinanciero no le presta al agro peruano. O sea, el agro peruano tradicional, el del pequeño productor, tiene muy poco financiamiento. Como he dicho en otros momentos, las cajas rurales no son rurales en el sentido que son urbanas, ¿no? Y cuando le prestan en el sector rural, le prestan a servicios, comercios, no al agro. El agro es un sector que es considerado muy riesgoso, con costos, digamos, operativos para el financiamiento agrario que son muy altos, y por lo tanto hay poquísimo préstamo del sector microfinanciero. Entonces garantizar no era suficiente y ahora están anunciando aumentar las garantías, cuando sabemos que una garantía no va a ser suficiente. Cuando, perdón, Piero, tienes un agrobanco, perdóname, tienes un agrobanco con morosidad por encima del 80%, 85%. O sea, esa es la expresión más clara. Ya sabemos que también los grandazos en algunos casos son morosos, pero eso pues es lo que refleja la situación, ¿no? Yo diría dos cosas. A mí me parece súper interesante porque justo me pidieron que haga una consultoría sobre Agrobanco, entender cómo modernizar Agrobanco, ¿no? Y yo diría que hay dos cosas ahí, Enrique, que son muy importantes. Primero, la verdad es que la última tragedia de Agrobanco comienza con el default de empresas medianas y grandes a las que nunca se les dio el prestado, ¿no? Y ahí los pequeños siguieron, ¿no? Pero más allá de eso, lo que ocurre es como el Estado no hace las cosas bien y no hace este trabajo articulado, digamos, con programas de extensionismo, articulación de cadenas, de financiamiento no reembolsable, todo se lo echa a Agrobanco. Cuando hay un problema, claro, vayan a Agrobanco. Entonces, a Agrobanco van aquellos que ya tienen muchos riesgos, que muy probablemente no paguen, y a Agrobanco pues le das dinero, lo capitalizas y estos préstamos dentro de un tiempo no se pagan, ¿no? Entonces, creo que el tema fundamental es que si no tenemos un trabajo, digamos, conjunto, combinado, de fortalecimiento del sector agrícola tradicional, ningún financiamiento va a haber. Los privados no prestan porque justamente no les es rentable por estos riesgos, ¿no? Y costos, y Agrobanco puede terminar prestando, pero nunca va a poder recuperar su dinero y va a terminar pues en pérdidas continuas. Entonces, si queremos realmente hacer un cambio, o sea, si digamos, si este es el gobierno del cambio, este es el gobierno, ¿no?, que busca hacer ciertos cambios importantes hacia, digamos, al sector, uno de los sectores más importantes del Perú, o sea, el sector rural, agrícola, ¿no?, donde está una buena parte de nuestra pobreza y nuestra informalidad, no podemos seguir pensando que vamos a hacer lo mismo de antes, sino más bien es ver cómo los programas y políticas nacionales realmente escuchan y entienden las necesidades del pequeño productor y se ajustan a esas necesidades. Yo lo que veo es que cada entidad del Estado tiene dinero, pero no responden a estas necesidades y claramente no conversan entre sí. Cada entidad pública camina por su lado, no hay un norte común. Entonces, mi
mi artículo bueno, el artículo sobre Agrobanco antes era un poco hablar sobre este tema, cómo tenemos que entrar en combo de manera simultánea, y no es tan difícil, no es algo, o sea, no tenemos que tener el Estado japonés o suizo o alemán para lograr estas cosas. Creo que es simplemente acercar el Estado y entender cuáles son los problemas y ver agroideas, ¿está funcionando sí o no? ¿Qué herramienta funciona? Agrorural, ¿no? Sierra o Selva Exportadora, los CITES, ver cada entidad qué cosa puede hacer, el INIA, ¿no? Y un poco alinear las estrategias y trabajar en conjunto para resolver, ¿no? Donde apriete el zapato. Ver dónde son los cuellos de botella y ayudar ahí. Y se ha empezado a hacer de una manera todavía muy digamos, tentativa, pero mi experiencia y lo que hemos visto en agricultura, en ganadería, en acuícola, en general, es que hay un espacio para hacer las cosas mejor con un Estado que de alguna manera se pone como socio del sector privado productivo con la empresa tractora mediana y con los pequeños, ¿no? Y se empieza a trabajar de manera conjunta de resolver problemas. Es otra mentalidad, otra forma de hacer las cosas que se puede hacer. No es una locura ni algo que solamente pueden hacer los japoneses. Este papel de las empresas tractoras que señalas, o sea, el tema es trabajar con los pequeños de manera, lo que antes se llamaba el cooperativismo, que sé que ese término ya no se usa, pero siempre hay dificultad para que se asocien los pequeños, lo cual, entre otras, los deja a merced, por ejemplo, de los abusos permanentes de los intermediarios, que es parte del gran problema. Eres débil si es que no te asocias. ¿Cómo lograr esa asociación? Más allá, por supuesto, de toda la asistencia técnica que tú bien señalas, es necesaria. Mira, eso has tocado un punto fundamental. El minifundismo, que es la característica del agro tradicional peruano, digamos 1 a 2 hectáreas en la costa, en la sierra, en la selva, es más, no es sostenible económicamente. Tienes que ser parte de una aglomeración, asociación de productores. Entonces, podemos pensar en dos formas de asociatividad. Asociatividad vertical, que es una empresa tractora que se acerca a un grupo de pequeños productores y los empieza a integrar, le da certificaciones, asistencia técnica, capacitaciones, que ya ocurre, ¿no? Y la otra es pequeños que se asocian de una manera de asociación, digamos, horizontal, lo que me gusta llamarlo de esa manera, ¿no? Ambos están funcionando, solamente que las empresas tractoras, primero que son pocas, el Estado no las apoya y se requiere de una manera un Estado que ayude a reducir los costos de acercarse a la tractora. Imagínate, yo soy una empresa tractora que voy a un valle, les doy asistencia técnica, les doy financiamiento, les doy semillas certificadas, vengo con mis extensionistas, y en el momento de la cosecha, el pequeño productor viene a una copiadora y le ofrece 10 centavos más por la palta. Toda la inversión que hice como empresa tractora se fue al agua. Lógico. ¿No? Entonces, se requiere ahí el Estado para reducir esos costos para las empresas tractoras y ayudarlas también para que fortalezcan sus paratas de packing, sus capacidades, etc. Entonces, si está ocurriendo, esta integración de pequeños productores en La Palta es clarísimo, en Ayacucho, en Cajamarca, en Ancash, ¿no? Pero a una velocidad mucho menor a la que necesitamos, y el Estado puede acelerar. Yo siempre he pensado en la diversificación de esos trabajos, no de alguien que se le ocurre, ¿no? En la Torre de Babel, qué hacer, no a 20.000 pies, qué hacer, sino más bien cómo facilitamos y aceleramos procesos que se están dando, pero en el cual una empresa tractora, por las condiciones, van a tratar solamente un subgrupo de todos aquellos con potencial. Hay valles que no tienen pues acceso a río tecnificado, no tienen buena conectividad. Entonces la cosa es cómo ampliamos el abanico de productores que se puede insertar, ¿no? Y esa es un poco la idea de esta asociatividad. Yo creo que el cooperativismo, más allá, a veces, ayer estaba hablando con Raúl Tola, ¿no? A veces somos esclavos de palabras, diversificación productiva, cooperativismo, a alguna gente le preocupaba, pero en realidad son temas importantes. El cooperativismo es parte de la solución al minifundismo y en general a la MIPE, ¿no? Así es, y hay que ver cómo hacerlo. Probablemente, efectivamente, no es tan difícil. No hay que hacernos paltas, como usted señala. O sea, probablemente es para empezar... en la palta se está haciendo. Que el Estado entre en combo y que entre bien, ¿no? Y a veces, por ejemplo, tú apoyas a esta empresa tractora,
la vuelves, ¿no? Le das un motor, por llamarlo así, mucho más potente, y eso va a tener ese efecto multiplicador en lugar de perdernos, ¿no? En el bosque. Agarra dinámica propia. Aparte, Así es. una vez que la empresa tractora los ayudas a insertar a pequeños productores, ya de ahí se requiere mucho menos Estado. Es un trabajo que se hace, ya se retroalimenta entre ellos mismos, ¿no? Y el Estado ayudando y articulando a nivel territorial, porque esos temas son territoriales. Un tema que saltó, de hecho, el ministro Frank hoy día es la importancia de la diversificación productiva, no solo para generar nuevos motores de la economía, sino para generar empleo en los territorios. O sea, estos sectores que hablamos, acuicultura, ¿no? Sector forestal, agricultura no tradicional, ganadería, ocurre justamente en áreas del país donde no hay empleo. O sea, el gran objetivo que tiene que tiene que tener un gobierno, digamos, de cambio es una mayor generación de empleo. Y creo que, de hecho, el gran riesgo que yo veo y que lo hemos visto en otros países de América Latina, es que estos gobiernos de izquierda terminan siendo solamente redistributivos. O sea, no mejoran la productividad ni las capacidades de los pequeños. Y los gobiernos de derecha no tienen un objetivo explícito casi nunca de mejorar la calidad de los pequeños tampoco. Entonces estamos entrapados. Y más bien lo que se hacen son grandes planes de competitividad o consejos nacionales y no se aborda el problema del pequeño productor, que requiere un Estado distinto que el gran productor. O sea, una gran agroexportadora. Efectivamente. En la costa peruana, pues basta con una ley razonablemente buena, con un SENASA que funciona razonablemente bien y unos TLC. Y con eso más o menos puede irle adelante porque tiene pues grandes potencialidades el país, está en la costa, está en el lado correcto de la cordillera, etc. Un pequeño requiere un Estado mucho más cercano que lo acompañe, ¿no? Y no un Estado que se invente cosas, sino que apalanque esfuerzos, que utilice el conocimiento tecnológico, productivo, comercial de la empresa tractora y lo complemente con una espalda financiera del Estado, pues, ¿no? Que no es una ONG, es el Estado. Tenemos que, para hacer cambios transformacionales y macroeconómicamente relevantes, tenemos que usar, ¿no? Dimensión Estado, no dimensión ONG. No es un debate complejo, es un debate más bien que hay que ordenar. Y el camino está trazado. Gracias, Piero Gessi, por acompañarnos esta noche. Muy interesantes planteamientos. Vamos a hacer una pausa para quedarnos en este tema económico y de la generación de empleo, porque el ministro Iber Maraví presentó su Agenda 19, elaborada en diálogo con los principales sindicatos desde el Ministerio de Trabajo. ¿Esto va a impulsar o no el empleo? Vamos a hablar con uno de sus predecesores, con Cristian Sánchez, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Volvemos. Le damos las buenas noches a Cristian Sánchez, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por supuesto abogado laboralista, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está, Cristian? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, el gobierno presentó su Agenda 19. No sé en realidad, tengo que reconocerlos, no sé si es el gobierno como tal o es la agenda del ministro de Trabajo. No sé si estas cosas se presentan de manera separada o no, porque hay puntos que de saque van en contravía, por ejemplo, de lo que hemos conversado con Pedro Franque. Hay puntos que pueden ser muy interesantes, pero Pedro Franque acaba de decir, por ejemplo, que no es momento de subir el salario mínimo. Uno de estos puntos es subir el salario mínimo. Hay puntos que van contra decisiones tomadas por la Procuraduría del Estado recientemente, ¿no? Como el tema de la eliminación de los CAS y la ley también sobre la negociación colectiva que había sido aprobada por el Congreso, ¿no? De manera reciente, por insistencia. Y hay puntos con los cuales definitivamente, pues me imagino que la mayoría tendría que estar de acuerdo, como el fortalecimiento de SUNAFIL. Pero ¿cómo observa usted esta agenda que, por cierto, incluye otros puntos controversiales como la eliminación total de la tercerización de servicios, que por supuesto va a poner los pelos de punta al sector pues, de empresarios? ¿Cómo observa usted, por favor, esta agenda? Bueno, me da la impresión, como tú bien lo has señalado, que es una agenda que toca bastantes puntos que creo yo forman parte ya de una agenda mayor, laboral, y que se vienen acumulando desde hace muchos años atrás
pasan de gobierno a gobierno y que tienen que ver con las reformas laborales de los 90, pero, y rescatando lo que tú decías al inicio de esta conversación, parece que no hay una visión sistémica, ¿no? Parecen como temas sueltos que no forman parte de una política general, ¿no? No solo para generar empleo, ¿no? Sino también para mejorar la regulación de las relaciones de trabajo en los aspectos que tienen que ver con el contrato de trabajo, con los descansos físicos, con el tiempo de trabajo, con la contratación temporal, ¿no? Y recordemos que si uno analiza la planilla electrónica, 7 de cada 10 trabajadores son temporales, ¿no? Entonces, sabiendo y conociendo los riesgos y los perjuicios de la contratación temporal y no hacer nada para mejorar esa situación. Y bueno, y del otro lado tienes todos los derechos colectivos, ¿no? Y que tienen que ver con la libertad sindical, con la sindicalización, con la negociación colectiva, con la huelga. Hay obligaciones pendientes del Estado peruano de cumplir con sus compromisos ante la Organización Internacional de Trabajo en materia de huelga, que se arrastran desde los años 90. Y luego tienes la seguridad social en salud, la seguridad social en pensiones, ¿no? Y tú observas, por ejemplo, en los aspectos de seguridad social, no se habla de la reforma del Seguro Social de Salud. Y tú observas también de que se propone un incremento de pensiones, ¿no? Para la 2530 y para la 1990, siendo la 1990 digamos, la que está más retrasada, ¿no? El Perú no cuenta con un mecanismo de ajuste de pensiones basado en criterios objetivos, como si se quiere hacer con la remuneración mínima. No se habla de una reforma de pensiones, entonces tú ves temas sueltos que no están, me parece, formando parte. Discúlpame que me haya extendido en esa primera parte, pero quería dar la idea de que no hay una visión sistémica, ¿no? Por ejemplo, tienes cosas como que se menciona la tercerización, prohibirla, pero prohibirla, vaya de que prohibirla, no sé si traerá mejores consecuencias que regularla mejor, ¿no? Exacto. Una cosa es que la tercerización tengas que regularla en aquellos aspectos negativos, como es el hecho de que la tercerización encadena la duración del contrato de los trabajadores de la tercerizadora con la duración del contrato que tiene la tercerizadora con la principal. Y por ello 9 de cada 10 trabajadores en la tercerización son temporales. Y rotan, y eso impide la sindicalización, presiona a la baja en los sueldos, ¿no? No capacitas a los trabajadores temporales. Entonces, claro, mencionas la tercerización, pero luego mencionas la Ley General de Trabajo, cuando la Ley General de Trabajo debe comprender toda esta visión sistémica, ¿no? Entonces, me parece que hay que darle todo esto una suerte de articulación dentro de una política general sociolaboral, ¿no? Y armar las piezas de un gran rompecabezas que tiene todas las piezas que he mencionado de manera muy apretada, ¿no? Espero que no desordenada, pero quería dar esa idea, ¿no? Sí, Esto es un rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas para armar, ¿no? Sí, no, y claro, ha sido elaborada en diálogo con los principales sindicatos que por supuesto tienen todo el derecho a hacer oír su voz, y usted acaba de señalar los compromisos pendientes con el derecho a las garantías de sindicalización y huelga, etcétera. Pero por otro lado, lo que tenemos es una informalidad gigantesca, todas estas limitaciones con trabajadores temporales y un porcentaje pues mínimo de trabajadores sindicalizados. Entonces, a veces pareciera que la agenda va en los intereses de los actuales sindicatos, en lugar, como usted señala, de abrir un poco la cancha. Y hay otro tema que me parece a mí, a ver, corríjame, que es bastante declarativo, lo hablábamos hace algunos días con la congresista Sigrid Bazán, que es la famosa eliminación de la suspensión perfecta. La suspensión perfecta iba a durar hasta octubre, que fue una medida adoptada en medio de pandemia, ¿no? Para, se suponía, proteger plazas de trabajo. Y llegó a tener 300.000 beneficiarios o trabajadores ubicados en esta suspensión perfecta, con los bonos y demás. Pero ahora, según lo que entiendo, hay 10.000 o menos. Entonces, claro, poner como objetivo la eliminación de la suspensión perfecta me parece también, digamos, algo declarativo que va en la línea de lo que usted señala, de la falta de amarrar una agenda más comprensiva. Yo no sé si el tema de fondo, en parte, que es la de generación de mejor empleo formal, ¿se nos está quedando por fuera de la cancha? Mira, Enrique, a ver,
Empecemos por la suspensión perfecta, ¿no? La suspensión perfecta, efectivamente, en el momento más dramático de su utilización, llegó prácticamente a afectar, como tú bien señalas, a cerca de 300.000 trabajadores, ¿no? Eso, al menos son las cifras que yo tengo conocimiento a Sí, sí. marzo, Ujú. no, inicios de este año debe ser. El otro problema es que el Ministerio de Trabajo no las publica, ¿no? Habría que recordarle al ministro de que la transparencia y la información pública también es importante para el seguimiento de las políticas públicas y para la crítica razonable de las mismas, ¿no? Ujú. Este documento que proyectaba el tablero de control, ¿no? Al menos yo he entrado a la página web anteayer y está en marzo de este año, ¿no? Ujú. Tiene un boletín que se llama Leyendo Números, que tiene cosas muy sueltas, pero no te reportan el ámbito de la suspensión perfecta, cómo están afectando. Debe haber disminuido. Pero la suspensión perfecta, para determinar qué hacemos con ella, me parece nuevamente que tenemos que no perder de vista que las relaciones de trabajo, la regulación del contrato de trabajo, tiene que ver con instituciones también para protección de los trabajadores y las trabajadoras, y dentro de ellas está el seguro de desempleo, que el Perú está pendiente de cumplir hace años y es una obligación asumida en el ámbito de la OIT también, ¿no? Ujú. Ujú. ¿A qué quiero llegar? De que la suspensión perfecta la tuvieron que aplicar porque no tenemos un seguro de desempleo que funciona como una especie de balance, Claro. ¿no? Como en España, ¿no? Cuando hay ajustes en el empleo, tú entras allá el seguro de empleo para, por ejemplo, tú disminuyes el tiempo de trabajo del trabajador, disminuyes su remuneración y entra a tallar el seguro de desempleo para Y te compensarles esa cubre disminución. la otra parte, claro. Claro, ¿no? Ujú. Entonces empiezas a jugar con disminuir el tiempo de trabajo, pero entra a tallar el seguro de desempleo como un balance, pero no lo tenemos, ¿no? Entonces se aplicó la suspensión perfecta, hay que ver qué resultados produjo, creo que fueron dañinos, ¿no? Pero es porque no hay un seguro de desempleo y el subsidio que otorgó el Estado peruano era un subsidio de máximo 3 meses y bueno, y hay gente que se pasó 6, 7, 8 meses en suspensión perfecta, Ujú. Ujú. ¿no? Y luego hay que ver quiénes usaron la suspensión perfecta, porque se beneficiaron también algunas empresas que por otro lado pidieron dinero, ¿no? A crédito, un crédito barato, ¿no? Y no pudieron o no fueron capaces de mantener el empleo, los niveles de empleo, entonces no se entendía muy bien esa política, fue bastante caótica la política sociolaboral del gobierno del presidente Vizcarra en ese tramo, ¿no? Hay que decirlo. Entonces hay que repensar esto en visión de todo un sistema, hay que estudiar la posibilidad de llegar a un seguro de desempleo, revisar la suspensión perfecta. Y tú también has hablado de SUNAFIL. Bueno, sí, hay que fortalecer la inspección. La inspección es un brazo que además debe ser enfocado también dentro de una política de combate a la informalidad laboral, que también has mencionado, que no se diseñó una línea, ¿no? En el documento que ha presentado el Ministerio, no se presenta una política articulada de combate a la informalidad laboral, ¿no? Recuerda que antes de la pandemia ostentábamos una cifra de casi 50 puntos porcentuales de informalidad laboral, es decir, 50 de cada 100 personas que en la encuesta nacional de hogares decía que trabajaba para un empleador de manera subordinada no estaba en planilla. Entonces, eso se debe haber agravado. Y la inspección es un brazo dentro de una política de formalización, pero ahí no se agota la política de formalización laboral. Y lo curioso es que se habla de fortalecer a SUNAFIL, pero comparando el presupuesto 2021 con el futuro 2022, no veo mucha diferencia, ¿no? Creo que hay 1, 2 o 4 millones de diferencia. Entonces, ¿cómo se va a fortalecer SUNAFIL con el magro presupuesto que siempre hereda el pobre Ministerio de Trabajo, ¿no? Creo que ahí también tiene que coordinar el ministro de Trabajo con su ministro de Economía, que está en el mismo gabinete, ¿no? Yo no Además, creo que estén coordinando, Cristian. Según este plan, francamente, me parece que son dos idiomas distintos los que se están hablando. No sé si estoy especulando, pero no veo algo integrado. pero en todo caso, te diría, Enrique, no sería la primera vez, ¿no? Creo que siempre el Ministerio de Trabajo, a ver, ¿no? En esta visión que se heredó de los años 90, el Ministerio de Trabajo siempre ha sido el patito feo dentro del Estado. Lo tengo que decir en esas palabras, con un poco de ironía, pero quiero retratar con esto de que sistemáticamente los gobiernos, el Poder Ejecutivo, no ha entendido la lógica ni la importancia de la regulación del mercado de trabajo, de las instituciones del mercado de trabajo. Tú has hablado de la libertad sindical, que también es un componente importante, es una herramienta también de redistribución de riqueza, ¿no? Hemos tenido un superciclo económico y bueno, pues si vamos a estar prendiéndole las velitas siempre en la remuneración mínima y nunca nos vamos a ocupar de superar esa magra
tasa de 5% de afiliación a una organización sindical, pues ¿cómo se va a redistribuir la riqueza en los superciclos económicos si no hay negociación colectiva, ¿no? ¿A alguien se le ocurre de otra forma? Que no la digan, ¿no? Pero y creo que hay varias piezas que recuperar en una visión sistémica de política sociolaboral, ¿no? Bien. Cristian Sánchez, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Más que, como ¿no? decía usted, este modelo es este rompecabezas que hay que armar para, en realidad, hacer lo que importa, que es tener un mejor empleo para los peruanos y las peruanas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con lo último. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con En Pared toda la información deportiva, el resultado que no nos ha sonreído, pero también de todas maneras hay que bailar, hay que bailar. Buenas noches.